Familia, damos gracias a Dios por este día que nos permite venir a ustedes a través de la serie de verano. Hemos estado hablando de algunos temas de los cuales normalmente no hablamos o quizás tocamos, pero muy brevemente. Hoy quiero hablar acerca del sufrimiento. Ese es uno de los temas quizás más controversiales o quizás hasta un poco difíciles de tocar. Especialmente creo que cuando hablamos desde un púlpito o desde una plataforma diferente a esta, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar acerca del sufrimiento. El sufrimiento es algo que aunque quizás nunca llegaremos a entender, es algo que está cerca de nosotros, nos rodea constantemente. Eh, y aunque no queremos quizás o no podemos entenderlo completamente, es algo que no podemos evitar y que no queremos experimentar. Siempre cuando hablamos de sufrimiento, todos tenemos diferente manera de pensar acerca de esto. Para algunos el sufrimiento puede ser algo físico, para otros algo emocional, para otros puede ser algo que tratamos de evitar simplemente porque sabemos que nos va a causar un dolor, ¿verdad? Hay cosas como, por ejemplo, ir al dentista, ir a un juez, estar en una corte, cosas como esas. Siempre tratamos de evitar todo lo que es sufrimiento. Pero cuando leemos en la Biblia descubrimos que es algo muy interesante. Eh, es algo que nos llama la atención desde el punto de vista como creyentes y del punto de vista de Dios. Hasta me atrevería a decir que parece algo importante dentro de la vida del cristiano, el sufrimiento. Que como creyentes y seguidores de Jesús tenemos que estar conscientes que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, ¿verdad? Quiero hablar de esto un poco más adelante porque creo que no es algo que nosotros buscamos. Por supuesto, ninguno de nosotros se levanta cada mañana y dice, hoy me levanto y tengo ganas de sufrir, ¿verdad? No es algo que nosotros hacemos. No vamos deliberadamente buscando encontrar sufrimiento día a día. Sin embargo, es algo que está ahí. Cosas que nos producen dolor, castigo, sufrimiento, cosas como estas son constantes y son reales en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por lo menos para nosotros que tomamos la vida cristiana en serio, que tomamos el seguir a Jesús constante día a día, seguirlo a Él, entonces verdaderamente sabemos que el sufrimiento nos va a llegar, ¿verdad? Lo invitemos o no, va a estar ahí, va a ser parte de nuestra vida cristiana. Es casi garantizado que el sufrimiento va a venir. Como creyentes de Jesús, está casi garantizado que el sufrimiento va a venir a nosotros. Entonces hay clases diferentes de sufrimiento. Cuando pensamos en este concepto de sufrir por la causa de Cristo, algunos piensan, ¿verdad? Y podemos llegar a pensar, bueno, los que sufrieron por Cristo fueron quemados en la hoguera o quizás perdieron su vida a través de ser muertos a espada, cosas como estas, ¿verdad? Pero a veces el sufrimiento en cuanto a la fe puede ser cosas como ser causa de burla de nuestros amigos, de nuestra familia, gente que nos rechaza porque nosotros amamos o seguimos a Jesús, ¿verdad? Esa puede ser una parte del sufrimiento cristiano. Para algunos el sufrimiento puede llegar a cerca por medio de una enfermedad, ¿verdad? Por la pérdida de un ser querido. En el caso de la Biblia habla de un hombre que se llamaba Job, que dice que perdió absolutamente todas sus posesiones, ¿verdad? Es una historia bastante interesante. Entonces, hay diferentes maneras de ver las clases de sufrimiento. Otra vez, puede ser físico, puede ser emocional, puede ser moral, ¿verdad? Y el sufrimiento normalmente llega a causar cosas como estas en nuestra vida. Afecta nuestras emociones y aún nuestro ánimo, ¿verdad? Es casi, y puedo decir, está garantizado que una persona que está sufriendo, tú la vas a encontrar que tiene un momento muy difícil y no tiene un estado de ánimo muy bueno. Es natural, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto al sufrimiento? ¿Qué encontramos en la Biblia en cuanto a cosas como estas? ¿Por qué del sufrimiento? ¿Por qué del sufrimiento, verdad? ¿Qué cosas habla la Biblia acerca de esto? Para eso tendríamos que ver toda la historia en la Biblia acerca de la humanidad y todo lo que ha venido pasando desde el principio, desde la creación, desde que Dios hizo todas las cosas y formó el universo y después crea al hombre. Vemos que el hombre desde el principio encuentra lo que es el sufrimiento, ¿verdad?
No hay una parte en la Biblia, no hay ninguna garantía en la Biblia que nosotros como creyentes estamos exceptos de sufrir, ¿verdad? No hay ninguna parte en la Biblia que diga. Hay una excepción para nosotros porque somos creyentes de que no sufriremos. En ningún lugar encontramos estos. No encontramos que Dios prometa que mientras estemos en esta tierra no habrá sufrimiento. Pero podemos tomar las palabras de Jesús e invertirlas, ¿verdad? Y decir entonces que Jesús sí prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo habla un pasaje y me encanta este versículo de la Biblia. Creo que es uno de los versículos más claros en cuanto al sufrimiento o cuando estamos pasando por un momento difícil en la vida. Es uno de los pasajes más claros que nos habla acerca de por qué suceden cosas como estas. Y está en el capítulo 8 de Romanos, versículo 28, y dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, como creyentes, al leer Romanos capítulo 8, versículo 28, nos damos cuenta que todas las cosas Dios las puede usar para nuestro bien y para cumplir su propósito. Hay que tener siempre esto en mente. Cambia mucho nuestra perspectiva de esto, ¿verdad? Más adelante, en el versículo 16 y 17, el mismo apóstol Pablo habla de esto y dice: el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ahí está. Dice, ahora sufrimos con Él, tendremos parte con Él en su gloria. Está hablando específicamente de que el Señor hoy en día está con nosotros en los momentos difíciles. Quizás no vamos a pasar sufrimientos como los que pasaron los primeros apóstoles o los primeros mártires, pero sí entendemos que con todas las promesas de Dios, que estamos en la promesa del Señor ahora, somos coherederos con Cristo. Quiere decir que todo lo que es del Señor es nuestro, herederos de Dios. Dios nos ha heredado muchas cosas. Tendremos parte con Él. Y parte con Él quiere decir también que participamos con Él en todas las cosas, que Él está con nosotros en todas las cosas, que Él nos ayuda en todo tiempo. Entonces, Romanos 8, 16, 17 empieza muy positivo y termina con la certeza de que los hijos de Dios van a padecer. Interesante. Dice, el Espíritu nos asegura que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¡Wow! Linda promesa. Pero también nos dice, pero ahora también vamos a sufrir con Él. O sea, hay un contraste ahí. Termina muy positivo, pero nos quiere dar la certeza. Nos quiere asegurar, como quien dice, nos quiere preparar de que como cristianos o como hijos de Dios vamos a tener que padecer a veces. Es casi un sinónimo, ¿verdad? El sufrimiento. Entonces, como hijos de Dios, como herederos de Dios, como coherederos de Cristo, está diciendo aquí, parte de nuestro patrimonio, parte de nuestra herencia es el sufrir, ¿verdad? El sufrir. Y entonces Pablo está hablando de que esto va a llevar a la glorificación, ¿verdad? Entre ese proceso de sufrir por la causa de Cristo, dice, la ventaja y la recompensa que tenemos es que un día estaremos con Él en su gloria. ¡Wow! Tremendas palabras las del apóstol. Sin la cruz, más adelante Pablo habla, y eso da a entender que sin la cruz del Señor, la cual debemos tomar cada día, no tendremos corona de gloria. Tendremos que crucificar con Él, dice más adelante, ¿verdad? Con Él estamos juntamente crucificados. Quiere decir que hacemos morir nuestros deseos, hacemos morir nuestros, no tanto nuestros sueños, pero hacemos morir lo que nosotros tenemos por personal, lo que nosotros tenemos como nuestro, lo hacemos morir por causa del Señor. En la primera carta a Pedro 2:21 dice, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, Pedro fue una de las personas también que experimentó sufrimiento. Jesús le dijo que él iba a tener mucho sufrimiento, que iba a terminar así su vida. Y entendemos que el apóstol Pedro fue crucificado por causa de Cristo. Es más, se cree que el apóstol Pedro pidió ser crucificado, pero boca abajo, no quería morir como el Señor. Y para él fue dar un honor, dar su vida, seguir los pasos del Maestro.
boca abajo crucificado. Entonces, el sufrimiento que experimentemos, ya sea físico, ya sea emocional o mental, Cristo nos da un ejemplo de que podemos sufrir, pero que Él va a estar con nosotros todos los días. Entonces, ¿hay un propósito para nuestro sufrimiento? La pregunta otra vez. O sea, ¿cómo puede Dios redimir todo esto que estamos pasando, todo lo que experimentamos, el sufrir todo esto? En Colosenses capítulo 1, verso 24 dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy contemplando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo escribe a los Colosenses y entonces ve el sufrimiento como algo benéfico para la iglesia, algo que iba a ayudar a la iglesia. Entonces, podemos verlo de diferentes maneras, ¿verdad? Yo sé que todos quizás en este momento estamos pensando, decimos, bueno, yo he pasado sufrimientos, pero no estoy seguro si mis sufrimientos han beneficiado a la iglesia, ¿verdad? Pero tienen un propósito, benefician nuestro espíritu, benefician nuestra alma. Entonces, ¿cómo pueden nuestros sufrimientos añadir a lo que Cristo sufrió? Podríamos preguntar hoy, ¿verdad? Cristo sufrió en la cruz completamente por nuestros pecados. No hay nada más que añadir a eso. No está en cuestión aquí lo que Jesús sufrió por nosotros. Cristo hizo todo completamente y su sufrimiento y su muerte fue completo y efectivo por la muerte de todos nosotros y aún los que creerán después, ¿verdad? Pero lo increíble es de que el Señor nos invita a sufrir con Él. Y ahí está la gran incógnita. Bueno, el Señor nos invita a sufrir con Él. O sea, ¿por qué? Porque en lo que vemos de que Jesús sufre, vemos su gloria y su esplendor más grande, ¿verdad? El Señor sufrió aflicciones, sufrió cosas como y su esplendor fue grande. Más adelante encontramos en la Biblia, en el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, que dice que el Señor se regocija con todos los que han sufrido, les da un lugar especial y los llama y dice, aquí están los que han muerto por la causa del Evangelio. Entonces, hay una parte específica y hay una parte especial para todos aquellos que verdaderamente sufren por la causa del Señor, ¿verdad? Entonces, en vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, podríamos tomar, de acuerdo a las palabras de Pablo, como ser afortunados por sufrir por la causa del Señor, ¿verdad? Puede ser que sea un dolor físico, puede ser que sea un maltrato, no sé, ¿verdad? Vamos a pasar diferentes cosas como estas. Ahora, Dios no permite el sufrimiento por casualidad o simplemente porque está molesto con nosotros, ¿verdad? Creo que ese es un mal concepto. La gente tiene el concepto de que la gente sufre porque Dios se complace en vernos sufrir o porque Dios castiga, ¿verdad? Es una de las cosas más comunes que escuchamos. Esa persona está sufriendo, algo está pagando o algo está pasando. Y algunos mucho más espirituales, o es un trato de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado cuando decimos cosas como estas. El sufrimiento es en realidad una condición humana. Y Dios es un Dios amoroso. Tenemos un Dios amoroso. Hasta ahora Dios sigue siendo un Dios de amor. Se reveló a través de Jesús y sigue siendo amor. Un día el Señor se va a revelar como juez, sí es cierto. Pero Dios no se deleita en vernos sufrir. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Dios puede permitir el sufrimiento en la tierra? Sí. ¿Dios puede intervenir para que no haya sufrimiento en el mundo? También puede hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué Dios no hace desaparecer el dolor? Es una de las preguntas más comunes. Bueno, si Dios existe, si Dios es bueno, si Dios no quiere que experimentemos dolor, ¿por qué Dios no detiene el sufrimiento? ¿Por qué Dios no para el dolor, verdad? Entonces, para entender preguntas como estas, tenemos que hacernos analizar eso. Que Dios creó en realidad el mundo sin sufrimiento. No hay una parte en la Biblia que diga que Dios, desde que creó el mundo, vemos el sufrimiento. El sufrimiento viene cuando el hombre desobedece la voz de Dios, ¿verdad? El trabajo para algunos es sufrimiento, para unos es bendición, pero es parte de lo que pasó. El hombre desobedeció y entonces encontramos por primera vez que Dios dice, ahora vas a tener que trabajar, vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente, ¿verdad? Muy pocas gente quizás hoy en día literalmente ganan el pan con el sudor de su frente,
Pero quiere decir, ¿verdad?, que ahora le iba a costar. Dios antes cuidaba de todo y Dios proveía todo para el hombre, pero desde ese momento entonces el hombre ha tenido que ganar su pan de cada día. La mujer tiene más dolores al tener hijos y entonces llega la muerte y cosas como estas. Es el resultado de la caída del hombre a través del pecado. ¿Dios quería vivir en armonía con los hombres? Sí, estaba estipulado así desde el principio. ¿Había alegría, perfección en el huerto del Edén? Sí. De ahí en adelante, cuando el hombre peca, cuando el hombre rechaza la palabra de Dios, cuando el hombre rechaza hacer la voluntad de Dios, entonces vienen todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, hay mucho que podríamos decir de esto. La creación era perfecta, Adán y Eva vivían en un mundo perfecto, y si no fue solamente a través del pecado y que Dios les dio la capacidad de que ellos voluntariamente escogieran hacer la voluntad de Dios o tomar su propio camino, no es hasta entonces que encontramos que vino el sufrimiento. Ahí en la Biblia encontramos la historia como Satanás fue creado como un ángel perfecto y él escoge rebelarse en contra de Dios. Y exactamente pasó lo mismo en el hombre. El hombre escogió rebelarse en contra de Dios. Mucho de nuestro sufrimiento, tenemos que ser conscientes, mucho de nuestro sufrimiento es a causa de nuestras malas decisiones. Mucho de nuestro sufrimiento es a causa del pecado. Mucho de nuestro sufrimiento es a causa de nuestra voluntad de decidir hacer nosotros en vez de hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser conscientes de esto. Dios respeta nuestra libre voluntad, pero también a veces hay consecuencias acerca de esto. Entonces, cuando leemos desde la creación, la pregunta viene siendo la misma. ¿Cuál es la gran causa del sufrimiento en la tierra? La causa del sufrimiento en la tierra, la gran causa del sufrimiento en la tierra es exactamente el efecto que tuvo la caída del hombre al apartarse de Dios y escuchar la voz de el maligno en vez de escuchar la voz del Señor. Desafortunadamente ellos decidieron creer una voz diferente a la voz de Dios. Está escrito en la Biblia, primeros 3 capítulos de la Biblia encontramos que eso fue lo que ellos escogieron. Y a causa de eso entonces viene una maldición. A causa de eso viene la desobediencia. A causa de eso viene que los hijos de Adán, uno de ellos se rebela contra el otro y quiere darle muerte. Y cosechan parte de sus acciones. Entonces, todo el sufrimiento, todo el dolor, todo lo que ha pasado en la tierra, desde el principio, desde la creación, ha sido resultado de esta caída del hombre. En el libro de Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21 dice que por causa de esto, ¿verdad?, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La misma naturaleza fue corrompida. Dice la Biblia que entonces empezaron a brotar espinos y cardos, ¿verdad?, cosas que no habían en la naturaleza. Entonces, todo era perfecto antes de ese momento, hasta que el hombre tuvo esa caída y entonces llegó al sufrimiento. Otra vez, ¿por qué Dios no hace nada en contra del sufrimiento para parar el sufrimiento? ¿Dios podría intervenir? Sí, claro que sí. Y quiero decirte en este día, Dios ya intervino. Dios ya vino e intervino acerca del sufrimiento y por eso envió a Jesús. Dios sufre al ver la humanidad sufrir. Dios sufre al ver la humanidad sufrir. No es que a Dios le place ver la humanidad sufrir. Dios sufre al ver la humanidad sufrir. Y créeme que Dios está dispuesto y Dios quisiera extender su mano a todo aquel que necesite, pero hay gente que simplemente no quiere la ayuda de Dios. Eso es hasta doloroso pensarlo. Dios puede intervenir, sí. Dios está dispuesto a intervenir, sí. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, sí. Pero ¿cuánta gente está dispuesta o quiere en realidad que Dios intervenga en sus vidas? Increíble. El propósito de Dios y en toda la creación fue que el hombre viviera para la gloria de Dios. Ese fue su principal propósito. ¿Dios puede hacer algo acerca de esto? Sí. Dios creó todas las cosas. Y Dios tiene capacidad de cambiar todas las cosas cuando Él quiere. Pero nos ha dado una libre voluntad. Pero en el punto de vista de Dios traer solución al sufrimiento, sí lo hizo a través de traer a Jesús
a la tierra. Y el sufrimiento tuvo que pagar un precio. Se llama Jesús, la vida de Jesús crucificado. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4. Y encontramos eso en infinidad de pasajes de la Biblia, que dice que Jesús pagó por nuestros pecados, que en Él tenemos redención de nuestros pecados, que Dios cargó sobre Él el pecado de toda la humanidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿Dios interviene contra el sufrimiento? Sí, ya lo hizo. Se llama Jesús. Increíble. No solamente se detuvo ahí, porque Jesús no solamente vino a morir, pero también vino a enseñarnos cómo vivir, ¿verdad? Cómo acercarnos al Padre, cómo llegar a Él, cómo orar a Él, cosas como estas. Hay un mal dicho allá afuera. La gente dice, Jesús vino a enseñarnos a sufrir. Jesús no vino a enseñarnos a sufrir. Jesús vino a enseñarnos a vivir. Entonces Dios ve cómo la tierra cosecha la paga del pecado. Y tiene que hacer algo al respecto. Y lo mejor que podía hacer era enviarnos a su Hijo Jesús. La pregunta es, ¿todo el mundo sufre? ¿Todo el mundo está pasando sufrimiento? Esa es la gran pregunta. Y si los sufrimientos que la gente tiene hoy en día son proporcionalmente conforme a su pecado, no necesariamente, ¿verdad? Gente justa sufre. Gente injusta también sufre. Gente va a sufrir consecuencias de sus malas acciones también. Como creyentes también nosotros sufrimos consecuencias de nuestras malas acciones. Por no pedir un consejo, por no orarle a Dios y preguntarle a Dios, ¿estás de acuerdo con esto? Por no preguntarle al Señor si está dentro de su voluntad lo que vamos a hacer. Y yo creo que nosotros, si somos conscientes, si somos realistas, nos daremos cuenta de que hay momentos en nuestra vida, antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, nosotros tenemos un momento en nuestra vida que sabemos que puede traer consecuencias a nosotros. Al menos yo creo que así es, ¿verdad? En la primera carta a Pedro, capítulo 4, verso 1, dice que Cristo padeció en la carne y ha padecido en la carne para terminar con el pecado. El Señor un día eventualmente dará final al todo el sufrimiento. Sí lo hará el Señor. Un día dará por finalizado el sufrimiento. Otra vez, en los finales del tiempo dice que el Señor juzgará toda lágrima y también juzgará, ¿verdad? Pero también el Señor dará entonces final a todas esas cosas. El Señor dará final a la muerte, dará final al sufrimiento, al dolor, a todas esas cosas, a través de lo que Jesús sufrió por su carne. Jesús estuvo en la tierra, cumplió la voluntad de Dios y venció el pecado. El Señor vino a vencer el pecado y vencer a Satanás a través de su sufrimiento. ¿Hay un ajuste de cuentas al final de los tiempos para todos? Sí. ¿Hay un ajuste de cuentas al final para nosotros? Sí. Hay una cosa que se llama la eternidad, ¿verdad? Donde entonces Dios va a derramar toda su ira sobre la persona culpable de todo el sufrimiento. Satanás, ¿verdad? Y cuando llegue entonces el fin de los tiempos, el Señor ajustará cuentas con él. Y dice que le pedirá cuentas al Señor por todo esto. Y el Señor lo hará encarcelar por ciertos años, ¿verdad? La rebelión de Satanás va a tener entonces también un pago. Y el Señor entonces va a erradicar completamente la maldad. Vendrá entonces el tiempo de paz. Vendrá el tiempo en que Satanás será echado al mar de fuego y todo lo que él ha hecho, y el sufrimiento, el dolor y todas estas cosas. Entonces tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios para nosotros experimentar la eternidad con el Señor, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en cuanto al sufrimiento? ¿Cómo podemos evitar el sufrimiento? Bueno, es casi inevitable. No podemos evitarlo, pero sí podemos hacer algo al respecto. Podemos preguntarle al Señor, ¿qué propósito tiene en nuestras vidas? Podemos ver las cosas de diferente manera. Puede ayudarnos el sufrimiento a tener mejores decisiones mañana. Podemos realizar que tenemos consecuencias por algo que hicimos
Y mañana trataremos de no hacer eso, ¿verdad? En esas formas puede ayudarnos el sufrimiento. Otra de las formas que podemos tratar con el sufrimiento es orar. Santiago capítulo 5, verso 16 dice que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Podemos orar en favor, no solamente de nosotros, pero de otros, para que Dios obre a nuestro favor. Es más, en ese mismo pasaje de Santiago dice que podemos orar por sanidad, que podemos orar por gracia, podemos orar por los pobres, podemos orar por los necesitados, ¿verdad? Podemos orar por muchas cosas de esas. La pregunta entonces es, ¿cuántas veces ha estado en nosotros la capacidad de ayudar con el sufrimiento y no lo hemos hecho? Con cosas tan sencillas como orar por alguien, orar por algo, ¿verdad? Orar por los gobiernos, orar por todas esas cosas. La Biblia nos dice que Dios escucha nuestras oraciones. Entre más nosotros vivamos en justicia, haremos morir nuestro pecado y haremos morir el yo y viviremos más cerca del Señor, ¿verdad? El Señor vendrá un día, traerá juicio, dará término a todo el sufrimiento, pero mientras estemos aquí, debemos vivir para el Señor y andar de acuerdo a como dice su palabra. El apóstol Pedro dice en el segundo capítulo de Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, perdón, capítulo 3, versículos 11 y 12, él dice que nosotros sabiendo que todas las cosas que van a ser desechas, debemos de andar en una manera santa y piadosa, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Quiere decir que esto es pronto, que Jesús viene pronto y está dispuesto a venir por su iglesia y por sus hijos, por esa iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Que ha escogido vivir para Él. Entonces llegará al final. Apocalipsis 20 dice, y Satanás será atado, lo que estábamos hablando anteriormente. Nunca más podrá tentar a la gente, nunca más podrá hacer a la gente sufrir y cosas de esas. Y finalmente vendrá un cielo nuevo, una tierra nueva, perfecta paz y armonía en la tierra, donde no habrá tentación, no habrá pecado, no habrá luchas, no habrá sufrimiento, no habrá conflictos, no habrá desobediencia. Viviremos juntamente con Dios y con los santos para siempre. Y nunca más escucharemos palabras como esas, que Dios es injusto y que Dios no hace nada en contra del sufrimiento. Mi amado hermano y hermana, Dios no se complace en verte sufrir. Quiero recordártelo este día, una vez más. No es el plan de Dios vernos sufrir, pero es el plan de Dios estar contigo a través del sufrimiento, cualquiera que este sea. Físico, emocional, no sé. Cualquier situación que estés pasando, el Señor quiere estar contigo y quiere estar allí para ayudarte y sacarte adelante. Pregúntale a Dios qué propósito tiene en tu vida, lo que estés pasando, el sufrimiento, el dolor, no sé. Pregúntale al Señor qué propósito tiene. Y una cosa que sí podemos hacer como iglesia es orar. Orar por el necesitado, orar por los que sufren. ¿Estás pasando tú por sufrimiento? Órale a Dios. Abre tu corazón al Señor, exponle tu causa y dile, Señor, estoy sufriendo y no entiendo por qué. Estoy seguro que el Señor traerá alivio a tu corazón. Así que en este día, hermanos, sufrimiento es parte de nuestra naturaleza a causa del pecado, pero Cristo es la solución al sufrimiento en todas las áreas. El Señor un día dará final a todas las cosas. Y mientras estemos aquí en la tierra, Él quiere estar con nosotros y está con nosotros a través de todo lo que pasemos. Espero que Dios haya hablado a tu vida este día y que puedas traer ánimo a alguien más y decirle, quiero estar contigo en este momento difícil. Déjame orar por ti. Quiero estar contigo en este momento de dolor. Quiero que sepas que estoy contigo. Y verás cómo Dios te usa también para bendecir a otros. Que el Señor te bendiga.